Muy buenos días, que Dios bendiga este día y que el cuidado de Dios esté con nosotros en todo momento. Para el devocional de hoy leemos Éxodo 39, 1 al 21. Hablamos de las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezalel hizo también el pectoral bordado artísticamente, como el efod, con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro. Y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro, a manera de cordón se hicieron 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral, y los otros 2 extremos de las cadenillas en los 2 engastes, asegurándolos a las hombreras del efod por la parte delantera. Se hicieron otros 2 anillos de oro y los sujetaron a los otros 2 extremos del pectoral, en el borde interior, junto al efod. Además se hicieron otros 2 anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las hombreras, por delante del efod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bueno, en este capítulo vemos la vestidura sacerdotal, que era majestuosa y hermosa, porque simbolizaba la gloria de Dios. Como podemos ver, nos habla de su confección. La vestidura sacerdotal tenía también elementos del tabernáculo. Una parte de la vestidura que nos explica aquí es el efod. El efod era el manto exterior que vestía el sumo sacerdote. Contenía casi todos los colores, aparte del oro, que eran alambres de oro. El efod es una de las partes más importantes de la vestidura, porque tiene correlación con el lugar santísimo del tabernáculo. El pectoral va fijado delante del efod y es elaborado con la misma técnica de bordado. En el pectoral vemos 12 piedras que simbolizan las 12 tribus. Este pectoral tiene la forma de un bolsillo, porque dentro del bolsillo lleva el Urim y el Tumim, que eran instrumentos utilizados para conocer la voluntad de Dios para su pueblo. El pectoral es confeccionado como Jehová lo había mandado a Moisés,
como bien lo mencionan varios versículos de los cuales hemos leído. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 31 dice que todo se hizo conforme a lo que Dios ordenó a Moisés, y de manera literal dice así: como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice: las vestiduras de otros sacerdotes y la vestidura sagrada de Aarón se hizo como Jehová lo había mandado a Moisés. En el versículo 5 nos dice que el efod, las hombreras, el cinto del efod se hizo como Jehová lo había mandado. En el versículo 7 nos dice que las piedras de ónice, que eran memoriales para los hijos de Israel, las pusieron sobre las hombreras del efod como Jehová lo había mandado. El versículo 21 dice que el pectoral, que estaba trabajado sobre un cuadrado, dentro del cual tenía las 4 hileras de piedras, y estas piedras representaban a cada tribu. Entonces se grabaron en ellas el nombre de cada tribu. Los cordones de oro puro, los anillos de oro que eran parte del pectoral, todo lo hicieron como Jehová lo había mandado. En el versículo 26 también dice que el manto del efod, todos sus detalles se hicieron como Jehová lo había mandado. Y en el versículo 29 dice que las túnicas para Aarón y sus hijos, la mitra, las tiaras, los calzoncillos, el cinto, todo se hizo como Jehová lo mandó a Moisés. Finalmente el versículo 31 dice que la diadema que iría sobre la mitra la hicieron como Jehová lo había mandado. Esta frase, que se repite una tras otra vez, es una manera de declarar el control por parte de Dios, el control de la calidad de toda la vestimenta del sumo sacerdote por parte de Dios. De manera que todos en Israel, cada generación, supiese quién fue el que instruyó de manera detallada para la construcción del tabernáculo y también para las vestiduras del sumo sacerdote. Y así de esta manera supieran que Dios lo controló estrictamente todo. Ningún detalle Dios pasó por alto. La vestidura del sumo sacerdote seguramente fue hermosa porque fue un diseño exclusivo del Señor. Es más, no vemos en otra parte de la Biblia que nos muestre otro diseño de parte de Dios. La vestidura del sumo sacerdote fue vigilada exclusivamente por Dios. Es interesante cómo es que en el pectoral se llevaban las piedras, cada una de las cuales representaba una tribu. Y también es lindo ver cómo eran estas piedras. Dice que eran preciosas. Entre ellas tenemos el sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe. Este detalle es precioso. ¿Cómo es que Dios instruyó incluso sobre cómo ordenarlas? ¿En cuántas filas se ordenarían y en qué posición estarían? Estas piedras preciosas significan la estima y el valor que Dios ha dado a su pueblo Israel. Estas piedras eran llevadas en el pectoral, cerca del corazón del sumo sacerdote. El pueblo de Israel era llevado en el corazón del sumo sacerdote, y como el sumo sacerdote es el tipo de Cristo, de la misma manera nosotros somos llevados en el corazón de Cristo. Es más, es mucho más práctico lo que Cristo hizo. Como podemos decir que Él nos llevó en su corazón porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué más muestra de amor hacia usted y hacia mí que su muerte en la cruz del Calvario? Otro detalle que observamos en la vestidura sacerdotal y con más especificidad en el pectoral son las cadenas y los anillos, que representan que Israel estaba unido a Él para siempre. Así como en el matrimonio los novios se entregan anillos, de la misma manera aquí también observamos anillos. Entonces el significado es que Israel estaba unido a Dios para siempre. Cuando ellos miraban estos detalles, recordaban la unidad entre ellos y Dios.
En este capítulo observamos a un Dios que mira pequeños detalles, un Dios que no es general, sino que tiene una mirada particular. Me hace pensar que Él no mira a la humanidad de manera general, sino a cada uno en especial, de manera particular. Si Él se fijó en detalles tan pequeños para hacerles entender su amor al pueblo de Israel, es decir, cada vez que miraban al sumo sacerdote recordarían quién los rescató de la esclavitud, ¿cómo no se va a fijar en cada uno de sus hijos? Él conoce cada detalle de tu vida, sabe exactamente lo que estás pensando, tus logros, tus debilidades, tus anhelos, tus sueños. Él conoce tu corazón. Nos detengamos por un momento y caigamos en cuenta cuánto amor tiene Dios para cada uno de nosotros. Recordemos el pectoral que representa al mismo corazón de Cristo, así como el sacerdote llevaba al pueblo de Israel sobre su pecho, en su corazón. De la misma manera Cristo nos llevó ante el Padre en su corazón, en el mismo momento que lo dio todo en la cruz del Calvario. Todos los detalles de la vestidura del sumo sacerdote muestran destellos de lo que sería Cristo, porque Él fue la expresión misma de Dios. Él era el Verbo hecho carne, Él era la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Él es nuestro sumo sacerdote quien intercedió por nosotros horas antes de ser llevado a la cruz. Y por eso le agradecemos, porque es nuestro sumo sacerdote. Padre amado, gracias porque hoy nos enseñas que así como el sumo sacerdote llevaba a Israel sobre su pecho, así nos llevas en tu corazón y entendemos que estás con nosotros y que te interesas por cada uno y muestras tu amor por cada uno de los que en este momento están escuchando el devocional. Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.